Comencemos orando. Señor Jesús, gracias te damos porque eres bueno, Padre. Gracias te damos porque tu misericordia es grande y es nueva cada mañana. Padre Santo, más de tu corazón para este tiempo. Queremos crecer en nuestra comunión contigo, queremos entender mucho más de lo que tú estás hablando, Señor. Y Señor, te pedimos que nuestros oídos sean cada vez más afinados, Señor. Limpia nuestros ojos, Señor, para ver con más claridad. Señor, purifica nuestros sentidos, purifica nuestros oídos, Señor. Que cada vez sea más claro, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar. Espérenme un momentito. Con la clase. Ya. Les había pedido que traigan o que preparen o tengan a la mano ciertos elementos como son colores, crayones, una Biblia, un cuaderno de apuntes, si son necesarios para que podamos trabajar el día de hoy. Así que, bueno, voy a comenzar tomando en cuenta este punto que creo que es muy importante. Hemos hablado la anterior vez de ciertos elementos que nosotros necesitamos entender, pero, o ciertas palabras o definiciones que nos van a ayudar a lo largo de esto, ¿no? Y creo que uno de los puntos que hablábamos era sobre la percepción, ¿no? Tener una percepción clara de las cosas que el Señor quiere mostrarnos, y nuestra percepción siempre va a ser guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que anhelamos, ¿no? Que cada vez sea afinado. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que necesitamos escuchar la voz de Dios. Y para ello hay elementos que me gustaría resaltar. Y básicamente son dos elementos. Uno es la intimidad. Para que nosotros podamos escuchar cada vez mejor la voz de Dios con más claridad, con menos interferencia, necesitamos estos lugares de intimidad, estos ambientes de intimidad. Y tienen que ir cada vez más profundo. Y tenemos que entender que la intimidad se desarrolla de dentro hacia afuera, ¿no? Es algo interno que se va produciendo con Dios a través de su espíritu. En nuestro espíritu es una relación en la cual nosotros entramos y cada vez es más profunda. El Señor no nos deja solamente en un estado de intimidad, ¿no? Sino Él nos lleva a cada vez más profundidad. Entonces eso es importante. El otro es la responsabilidad, ¿no? Ese elemento también es muy importante porque nos permite gobernar y traer el reino de Dios a la tierra. Intimidad y responsabilidad son dos partes importantes para nosotros poder crecer en el escuchar la voz de Dios. Y cuando hablo de responsabilidad me refiero también a aspectos externos que van a influir también en nuestra vida interna. Entonces la intimidad viene de dentro hacia afuera y la responsabilidad de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque son los agentes externos, ciertas situaciones alrededor que son inevitables cuando venimos a este mundo, a los cuales vamos a ser expuestos. Desde la cultura, la educación, nuestra familia, todo nuestro entorno, ¿no? Cómo va a ir influyendo, y eso nos va a hacer responsables también de cómo nosotros desarrollamos nuestra intimidad para poder afectar en esta tierra y ser ese reino y esa luz en medio de las tinieblas, ¿no? Entonces es bien importante estos dos aspectos que quiero que los tomemos en cuenta. Ahora, nosotros vemos al comenzar a escuchar la voz de Dios, algo que necesitamos, y creo que ustedes, muchos que han debido estar en los cursos de Scarlett, han debido ir practicando, es poder acallar nuestros pensamientos, todo el ruido interno que hay, ¿no? No se logra de la noche a la mañana, si uno quisiera, ¿no? Ya de pronto lo hice ayer y hoy día ya soy otra persona completamente diferente. Es un proceso, también hablábamos de esto, pero necesitamos ser intencionales de hacerlo cada día. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pero esto toma tiempo, es algo que hay que cultivar, algo que hay que estar haciendo constantemente. Vivimos en un tiempo donde, les decía, ¿no? Les mencionaba, la espiritualidad está al alcance de todos y desde diferentes aspectos, ¿no? Necesitamos que nuestra espiritual aterrice en Cristo, porque podríamos conectarnos con cualquier otra cosa que no es Dios. Entonces necesitamos una espiritualidad centrada en Cristo. Necesitamos también algo muy importante, porque
estamos en un tiempo donde todos quieren ver, donde las visiones, los sueños, las palabras son mucho más abundantes, en especial por las redes. Tú entras a YouTube y encuentras un montón de palabras proféticas, hasta creo que para el 2050 ya hay palabras proféticas, entonces vas a ver de todo y vas a ver a todos, ¿no? Hay muchas que son muy certeras y hay otras que no sabes exactamente de dónde están viniendo. Entonces, solo a un clic tenemos miles de posibilidades ahora, actualmente, ¿no? Y tienes desde programas largos hasta shorts o cortitos que puedes ver en YouTube o en TikTok, depende de la plataforma. Entonces estamos bombardeados con bastante información que nos pueden llevar a visiones, a sueños, a anhelar todo esto, ¿no? Anhelar escuchar hasta con más claridad a Dios, que está bien, es un buen anhelo, pero necesitamos que esto sea como anclado, o sea, haya un ancla firme, y esa es la Biblia, o sea, son las Escrituras. Y sí es importante leerla. Creo que es un tiempo, a medida en que somos mucho más expuestos a todo esto que les mencionaba, sueños, visiones, palabras proféticas, poder experimentar toda esta realidad espiritual, necesitamos esta ancla, y esa es la palabra escrita, las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos esto. Por eso les pedía que traigan sus Biblias. Yo sé que todos tienen Biblias y todos tenemos una Biblia que usamos mayormente. Entonces, si tienes esa, no vamos a ver mucho la versión en este momento, pero sí es importante que la tengamos y que la usemos y que la leamos, ¿no? Para poder continuar con esto, con lo siguiente, ¿no? Hay algo o hay un elemento que yo creo que todos estamos practicando o que todos en algún momento lo hemos hecho y tal vez lo hemos dejado, es que a medida que nosotros leemos las Escrituras necesitamos meditar en ellas. Leer no es lo mismo que meditar. Leer, puedes leer la Biblia como lees un periódico, ¿no? Como lees una revista, como lees un libro o como lees una noticia. Pero comenzar a meditar en las Escrituras es algo un poco más profundo. Es mucho más profundo. Y cada vez se debería ir entendiendo un poco más el corazón de Dios y sobre todo conocer a Jesucristo, porque las Escrituras desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos van a llevar a Él. El objetivo es conocerlo, ¿no? Ahora, hay muchas veces en las que tú puedes meditar las Escrituras con un propósito específico, puede que sí, y puede que hasta te encuentres con ese propósito específico, ¿no? Pero el objetivo es conocer a Jesús. Eso es lo que nosotros anhelamos, ¿no? Entonces, cuando les hablaba de la responsabilidad para poder escuchar la voz de Dios, eso implica la seriedad de lo que esto significa, ¿no? Porque yo puedo escuchar a Dios para justificar algo en mi vida, pero ¿cuál es mi responsabilidad ante eso? Y son preguntas que yo creo que cada uno de nosotros debe ir contestando. Bueno, la meditación de Dios en nosotros o de la vida de Dios en nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa conciencia cada día más de que Él está en nosotros. Y a medida que meditamos las Escrituras, que esta conciencia crezca. Que aquel que ha inspirado los libros de la Biblia, que aquel que ha inspirado hombres, mujeres, que se ha movido sobre la vida de reyes, de profetas, de discípulos, de la primera iglesia y aún hasta el día de hoy de su iglesia, esa misma vida habita en nosotros y nosotros necesitamos ser cada vez más conscientes de eso. Y es algo sí intencional con lo que meditamos. Señor, quiero ser consciente de tu vida en mí, de quién eres tú en mí, mientras medito esta porción de la Escritura. Todos de alguna manera hemos comenzado meditando un versículo. Hemos agarrado y hemos buscado una parte de la Biblia, una porción de la Escritura y hemos comenzado a meditar sobre ella. En un principio a veces no escuchas nada, no entiendes nada, no te llama ni siquiera la atención, pero a medida que lo vamos haciendo, algo va sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un mundo o estamos entrando en un lugar espiritual, lo vamos a llamar así, que no lo hemos frecuentado mucho. La mayoría nos hemos convertido de adultos y aún si te hubieras convertido de niño, estás entrando a las Escrituras como algo completamente nuevo, ¿no? Y al meditarlas y descubrir lo que el Señor quiere decirte a través de ellas es muy especial. Entonces necesitamos perseverar en todo lo que estamos aprendiendo. O sea, tenemos prácticas diarias
que realizarlas, ¿no? Y algo de lo que sí tenemos que estar conscientes es que en este proceso de poder crecer en estos pasos prácticos, en escuchar la voz de Dios, en meditar, en tener mayor claridad en nuestra vida espiritual, en ser cada vez más conscientes de Dios, no vamos a fallar. O sea, va a haber una semana en que lo vas a estar haciendo muy bien y de pronto ya no lo vas a hacer porque o te levantaste más tarde o tenías mucho trabajo o había muchas cosas que hacer, ¿no? Que son parte de esta vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, lo que quería mencionarles es que nosotros necesitamos, uno, arrepentirnos y volver a empezar. No desanimarnos, porque en el momento en que tú desanimas y dices, no, esto ya no es para mí, ya no lo quiero hacer, no, siempre fallo, Señor, no es el camino correcto. El camino correcto es volver y decirle, Señor, no, o sea, no lo estoy logrando, pero yo sé que tú pones en mí el querer como el hacer. Yo sé que eres tú el que me inspira, el que me anima y el que me impulsa. Entonces, nosotros necesitamos perseverar. Una de las cosas más importantes en nuestra vida cristiana es el perseverar. Es el arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. Y a medida que va renovándose nuestra mente, a medida que nosotros vamos siendo transformados por el Señor, esto no solamente va a ser un hábito bueno o va a ser parte de las actividades que tienes o tu estilo de vida, sino vas a ser tú fluyendo en lo que realmente Dios tiene para nosotros, ¿ya? Ahora les voy a pedir a todos que nos vayamos a Habacuc capítulo 2. Y esto nos va a ayudar mucho y nos va a dar algunas pautas de lo que va a significar escuchar la voz de Dios a través de la meditación, ¿ya? Habacuc capítulo 2. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Mientras estoy leyendo esta porción de la escritura, estos 3 versículos, les voy a pedir, voy a volver a leerlo, que hagan lo siguiente. Tienen sus Biblias ahí, ¿no? Yo no voy a abrir la mía, porque tengo aquí en la computadora también. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Habacuc capítulo 2. Agarren el color favorito, resaltador, crayón, lo que tengan, lo que hayan dispuesto a mano. Y resalten las palabras, solo las palabras que les llaman la atención. Si hay alguna, o si solo hay una palabra, está bien. Y si no hay ninguna, tranquilos, no hay ningún problema. Pero que resalten esa palabra o esas palabras, ¿ya? Entonces vuelvo a leer y solamente resaltan. Esta me llamó la atención. No hace más preguntas, nada más, solo eso, ¿ya? Vuelvo a leer. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará aunque tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Ya. Aquí hay varios elementos que a mí también me han llamado la atención. Como les decía a ustedes hace rato, yo creo que también hay palabras que les han llamado la atención. Y al principio Habacuc menciona estas palabras y dice, estaré en mi puesto de guardia. Es interesante que él tenía que estar en un lugar. Está muy relacionado con Isaías 21:8. Muchos de ustedes en sus Biblias tienen Biblias de referencia, o sea, cruzadas, que pueden ver otros versículos relacionados con el mismo tema. Y aquí está hablando de un centinela, de un atalaya que continuamente está de guardia. Y en Isaías 21:8 nos habla de que él está todas las noches permaneciendo en su puesto de guardia. Entonces hay un lugar o hay una posición en la que nosotros estamos atentos. Estaré en mi puesto de guardia. Y esto no es solamente para el que intercede, para el pastor, para el líder, no, es para la iglesia en general. Por eso nosotros como iglesia queremos escuchar la voz de Dios, pero para eso nosotros tenemos que estar atentos y estar en un lugar como esperando, expectantes,
¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? Estamos atentos a su voz. Él está atento, nos escucha nuestras oraciones, ¿no? Cuando, bueno, son motivadas por su espíritu, pero el detalle no solamente es ese, sino el detalle es que nosotros también lo podamos escuchar y Él quiere ser escuchado. Entonces, el primer paso que hacemos es estar dispuestos, estamos atentos a lo que Él va a decir. Y sobre la fortaleza me pondré. Nos ponemos en un lugar. Hemos aprendido durante este tiempo, o muchos de ustedes han venido aprendiendo, que es bueno estar en un lugar donde puedes sentarte un rato, donde puedes estar aquietado, donde puedes estar tranquilo y puedes escuchar. Ahora, velaré, dice, velaré. Entonces voy a permanecer ahí. Cuando tú oras en lenguas, puedes orar 3 minutos, no hay problema, pero a medida que vas orando, algo va cambiando en ti. A medida que lo vas haciendo cada día, algo también va sucediendo en ti, nos vamos alineando, vamos escuchando, vamos acallando, aprendemos poco a poco a callar y a escuchar. Cuando estás en una conversación y solamente tú hablas, es como un monólogo nomás, ¿no? Y hay oraciones que se pueden volver monólogos y eso es lo que no queremos, sino queremos interactuar con Dios, escuchar lo que Él dice, pero para eso tenemos que velar, oír. El Salmo 5:3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, dice el salmista, ¿no? Y es lo que les decía, o sea, David se presenta delante del Señor, pero dice, con ansias esperaré. Hay una palabra que tal vez nos cueste más en este tiempo y es esperar, con que todo es tan rápido, ¿no? O sea, hasta con la IA, ¿no? Pones, házmelo esto en 3 pasos y te lo hace en menos de 5 segundos, entonces esperar es una de las cosas que no, para Dios sigue siendo importante, ¿no? Entonces, el otro punto es esperar. O sea, yo me pongo en mi lugar y espero. Luego dice, para ver lo que Él me dice. Para ver lo que Él me dice. Entonces, no estamos esperando en la nada, ¿no? O vaciando nuestros pensamientos, meditando en el limbo, digamos, en el vacío. No estamos haciendo eso. En el Salmo 85:8 dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. No, es fuerte lo que dice el salmista, ¿no? Dice, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Entonces aquí dice, para ver lo que el Señor me dice, ¿qué me va a decir el Señor? ¿Qué tiene para decirme Él? Y no estamos como, Señor, quiero que me hables específicamente de este tema. Podemos acercarnos, el Señor sabe las motivaciones de nuestro corazón, pero algo distinto en lo que podemos también incurrir y practicar es, Señor, voy a esperar lo que tú quieras decir, lo que tú quieras mostrarme, lo que tú quieras hablarme para el día de hoy. Aquí estoy esperando en ti. Entonces, uno es estar en el lugar correcto, es velar, estar esperando, estar aguardando y saber que Él es el que me va a hablar. ¿Y qué de responder cuando sea reprendido? ¿Y qué de responder? ¿Qué diré yo? Y a veces no pensamos, ¿no? O sea, de pronto Dios me dice algo que ni esperaba o algo que sí esperaba. A veces creo que es más difícil cuando sabemos de alguna manera la respuesta que hemos estado queriendo evadir, pero estamos esperando en Él. Estamos esperando con esa seguridad en nuestro corazón que Él va a responder, que Él va a responder. Y en esta versión de la Biblia de las Américas, en Habacuc capítulo 2, le ponen muchas versiones diferentes, títulos o subtítulos, y aquí hay un subtítulo bien interesante que dice, la respuesta de Dios. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Todos hemos escuchado de una u otra manera esto, ¿no? Esta porción de las Escrituras de sobre la visión para un ministerio, sobre la visión para una congregación, pero aquí yo lo tomaba un poco más como algo personal, que en realidad es una sola visión, ¿no? Con diferentes expresiones, pero es una sola visión. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas. Les pedía un cuaderno de notas. Necesitamos un cuaderno de notas porque la mente es frágil, se nos olvida. Y además de aquí a un tiempo que vuelvas a leer aquello que el Señor te ha hablado, cobra otro sentido a veces y más peso. Y te puede llevar nuevamente a buscar en ese lugar, ¿no? Que es una puerta. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque es una visión para el tiempo señalado, dice.
Perdón, me adelanto un poco. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, para que puedas avanzar con ello, para que puedas caminar con ello. O sea, el Señor nos habla y sabemos que es dirección para nuestras vidas, ya sea para un trabajo, los que son padres para criar a sus hijos, los que son casados con sus esposas o sus esposos, los que somos solteros, para saber cómo conducirnos en esta vida, si aún vivimos con nuestros papás, si aún tenemos hermanos cercanos, cómo relacionarnos para agradar al Señor, para dar testimonio. Hace rato les decía, ¿no? O sea, escuchar la voz de Dios implica una responsabilidad y cuando la escuchamos es cómo nos vamos a comportar, ¿no? Cómo vamos a dirigirnos. Y eso es lo que dice, ¿no? Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. O dice para que corra el que la va a proclamar. O para que se pueda leer de corrido. Entonces, para caminar con ello, ¿no? Para dirigirnos. El Señor quiere que nosotros seamos sensibles a su voz, para que nosotros podamos movernos como Él se mueve. Lo que decía Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros anhelamos lo mismo porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, no es mala, o sea, no nos quiere llevar a un mal final. Todo lo contrario, pero necesitamos esto, ¿no? Lo escribimos, como les decía, lo escriben en su cuaderno de notas o en el diario que tengan o en su tableta o en su celular, pero lo escriben, o sea, lo tienen en algún lugar, ¿no? Para que corra el que lo lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. O sea, esto es para esta temporada y el Señor te va a hablar con claridad. Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin la guía del Señor y es algo de lo que sí tenemos que arrepentirnos, pues porque uno de los pecados más fuertes en la caída ha sido la independencia, porque Adán y Eva han decidido, bueno, ya no dependemos de ti, Señor, ahora tenemos nosotros el conocimiento del bien y del mal y nosotros también podemos decidir, pero Dios nunca nos ha creado para ser independientes de Él. Todo lo contrario, el mismo hecho de que su espíritu habite en nosotros nos está hablando de una dependencia total, de una unidad. Entonces, Dios no nos quiere separados de Él, ni independientes, porque la independencia va a crear vacío, separación. Y es interesante que una de las palabras que utiliza la Biblia para muerte es separación, ¿no? Y Dios quiere vida, todo lo contrario, ¿no? Ya. En Daniel 10:14 dice, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Entonces, lo que Dios te está mostrando, o lo que Dios te puede señalar, es una visión para el tiempo señalado. Puede ser uno para este tiempo, puede ser para un tiempo que va a venir más adelante, y tú tienes que en eso orar y preguntarle, Señor, ¿esto es exactamente para este tiempo? O aún nos va a tocar esperar y confiar en el Señor, que Él nos va a dar las señales, porque también nos ponemos nerviosos y podemos decir, Señor, ¿esto para cuándo es? Es para mañana, es que yo necesito tomar una decisión y a todos nos ha pasado, pero el detalle es esperar en el Señor. Aún en esto decirle, Señor, enséñame tu tiempo, muéstrame para qué tiempo es. Se apresurará hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala. Es interesante esto, ¿no? Porque no falla, o sea, si Dios ha dado una palabra, va a ser en su tiempo, aunque tarde, dice, y que nosotros tengamos la actitud de esperarla. Eso es muy importante. ¿Por qué la actitud correcta es importante? Porque eso nos va a ayudar a entender o a ayudar a ver las cosas desde su perspectiva. Porque cuando nos desesperamos, comenzamos a enojarnos, comenzamos a llenarnos de incredulidad y hasta puede endurecerse nuestro corazón, y eso es lo que el Señor no quiere, ¿no? Que suceda. Un corazón duro difícilmente puede escuchar a Dios. No es que no pueda, para Dios no hay nada imposible, pero ahí siempre tiene que haber humillación, ¿no? Entonces se apresurará hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y eso es hermoso, porque esta es la respuesta de Dios, tranquilo, o sea, va a venir la respuesta. Tú espera, has hecho tu parte. Y seguimos esperando en que el Señor responda, en que el Señor nos diga. Y a medida que nosotros hacemos eso, no es que nos sentamos, esperamos y no pasa nada y estamos ahí sentados, bueno, ni modo, algún día me responderá. No, eso no es lo que sucede. Mientras nosotros esperamos, algo se produce en nosotros. La paciencia, se produce esa capacidad de ensanchar nuestros corazones
para poder entender que es Dios el que va a responder y que en eso se está generando el fruto del Espíritu, se está produciendo algo mayor, se está produciendo amor, se está produciendo bondad en nuestro corazón. Estamos pudiendo ver más con los ojos del Señor, escuchar más con los oídos del Señor y percibir mucho más su corazón. O sea, la espera no es inútil. En el Señor nunca es inútil el que espera. Y tampoco es avergonzado, dice el que confía en el Señor. Entonces no hay vergüenza, todo lo contrario. Nosotros creemos que Él nos va a responder. Ahora, eso es con todo, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más grandes. Por eso les digo, o sea, cuando vayan a anotar, pongan la fecha y digan, bueno, hoy en tal día estoy escribiendo esto, y el Señor me ha mostrado esto. Mientras escribía esta palabra, hagan preguntas al respecto. Señor, no entiendo esto. Escriban las preguntas. Esto me ha llamado la atención. Esto no me gusta. Aún sean honestos con el Señor a medida que van meditando la palabra. A medida que van escribiendo también en su cuaderno de notas, vayan siendo honestos. Miren, yo tengo mis crayoncitos, pueden agarrar sus colores y si no quieren esto también, o pueden hacer esas hojitas de colores, pegarlas ahí en la Biblia, o si no te gusta rayar tu Biblia, tampoco hay un problema, puedes utilizar en tu libreta y ahí rayar o escribir y mantenerlo siempre ahí cerca de ti y poder utilizar los colores. Yo por lo general, muchos tienen patrones, ¿no? Para poder marcar su Biblia con determinados colores significa tal cosa. En mi caso he decidido que marco un versículo si tiene diferentes palabras, como hace rato les decía que por favor hagan. Yo igual marco las palabras con amarillo, digamos, estas han resaltado y más rato voy preguntándole al Señor, voy orando con respecto a esto o voy encontrando esas mismas palabras en otros lugares de la Biblia que me vayan dando luces, ¿no? Y vayan aclarando mucho más lo que el Señor quiere hablar. Entonces eso es importante, es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros podemos hacer esto, vamos a ir yendo más profundo en la palabra. ¿Saben por qué somos bien fácilmente manipulables? Y esto yo lo reconozco. O fácilmente también podemos manipular. Es porque hay ignorancia. Una de las cosas que se da mucho a manipular, o sea, te permite manipular es la ignorancia. Si tú ignoras un tema que es muy importante, puede venir alguien que sabe algo un poco más y te puede hasta manipular. Y si nosotros ignoramos las escrituras, y la ignorancia es terrible, podemos ser víctimas de manipulación. Y eso es lo que a veces nos quejamos, no, es que siento que me manipulan, pero, o sea, si hay ignorancia, si no estás buscando a Dios, y si no estás leyendo en la palabra, en las escrituras, diciendo, no, pero ¿qué es esto, no? Creo que me está manipulando, la palabra no dice esto. O creo que yo estoy manipulando porque la palabra no dice esto. Entonces, por eso es importante leerla, por eso es importante meditarla. O sea, una lectura casual está bien, digamos, no estás antes de acostarte, decides no ver tu celular y ya voy a leer la Biblia y me da sueño y me duermo. Pero no estás meditando necesariamente. Otra cosa es que realmente lo hagas cada vez más seriamente. Miren, yo sé que mientras estábamos leyendo esta parte de Habacuc, el Señor nos estaba resaltando ciertas cosas a cada uno de nosotros. Ya al final vamos a poder hacer una pequeña práctica que nos va a dar luces. Háganse una pregunta también, y si la pueden escribir ahora, ¿no? ¿Cuánto de la escritura me ha permitido, escríbanlo si pueden, cuánto de la escritura, de las escrituras, me han permitido ser más consciente de la vida de Dios en mí? ¿Cuánto de estas escrituras, cuánto de lo que yo leo realmente me está llevando a ser mucho más consciente de que Él vive en mí, de su vida en mí? Por favor, van a anotar esto. ¿Por qué? Porque es algo que van a ir practicando a lo largo de hasta la siguiente clase, ¿no? Yo también lo estoy practicando, yo creo que necesitamos crecer en esto, no podemos relajarnos en este sentido. O sea, ya viene el feriado y yo feliz, ya está bien, disfruta lo que puedas disfrutar mientras se pueda en el Señor, pero hay cosas en las que sí necesitamos cada día estar conscientes, cada día, porque de verdad cualquier otra cosa sucede y nosotros nos desanimamos, nos bajoneamos, nos ofendemos, es el diario vivir, pero necesitamos estar preparados, como decía aquí, ¿no? En Habacuc 1, o sea, estar en nuestro puesto de guardia, estar atentos. Ya. Ahora, les decía lo siguiente.
Sí. Al final, cuando comienza a decir que esta visión es para el tiempo señalado, necesitamos que haya un fluir de los pensamientos. Cuando nosotros comenzamos a escribir, todo lo que se nos va a venir a la mente, ¿no? Hemos leído esto, esta palabra, esta palabra, esta palabra. Yo comienzo a orar y le digo, Señor, abre mis ojos y realmente que pueda ver lo que tú estás diciendo, que yo pueda entender lo que Habacuc estaba hablando. Señor, muéstrame con más claridad. Ya, me quedo un momento en silencio, esperando en el Señor. Y de pronto va a venir un fluir de pensamientos, muchas cosas que puedes pensar. O puede que no venga casi nada, pero aún sea poco o sea mucho, comienzas a escribir. No necesariamente en un principio tiene que tener sentido. No necesariamente. La cosa es que vayas escribiendo como un listado y dices, ya, entonces esto, por muy absurdos que tengan. Hay un modelo aquí que se llama Letco, que es súper interesante en la casa de oración, que también te puede ayudar en todo lo que es la meditación. Pero en este caso quería hablarles un poquito más del poder escuchar la voz de Dios con respecto a la visión, ¿no? Porque necesitamos mirar la visión nos las da el Señor, Él nos muestra hacia dónde tenemos que ir, Él es el que nos direcciona, nos dirige, Él que conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, el Dios Todopoderoso, Él es el que nos guía, ¿no? Entonces, es importante mantenernos quietos, aquietarnos para oír. Es difícil escuchar a alguien mientras hay un ruido terrible alrededor y dentro de ti. Entonces, a medida que el ruido va bajando, podemos escuchar mejor, podemos comprender mejor, podemos entender a la otra persona y cuanto más a Dios, ¿no? A ver, les decía que cuando nosotros vemos o recibimos esta visión, esto es como una puerta. ¿A qué me refiero con esto? Es una puerta por la cual podemos volver a entrar. Yo agarro Habacuc capítulo 2 y comienzo a leer estos versículos y algo el Señor resalta. El Espíritu resalta, lo anoto, viene este fluir de pensamientos, los anoto. De aquí a 2 meses me acuerdo y digo, Señor, pero tú me estabas hablando con Habacuc. Vuelvo nuevamente a este capítulo. Y había habido algo que ya se había avanzado. Nuevamente le digo, Señor, me estabas hablando con esto, era para ahora, lo vuelvo a meditar y se vuelve a abrir algo más. Porque ya hemos entrado por una puerta a la que ya tenemos acceso por el Espíritu. Hay personas, yo conozco muchos testimonios de personas que han estado meditando con una palabra meses, ni siquiera solo un versículo, una parte del versículo, unas cuantas palabras, ya han estado meditando, como que algo muy profundo ha estado haciendo el Espíritu Santo para establecernos en esa verdad, porque son verdades eternas en las que nosotros necesitamos pararnos. Pero ¿cómo te puedes parar en una verdad que no conoces, la cual ignoras? Y nosotros necesitamos eso. Como les decía, verdades como nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y cuando nos estamos peleando con la persona que vive a nuestro lado todo el tiempo, la verdad era que nuestra lucha no es con la persona de lado, esa persona no es mi enemigo, no es mi enemiga. Mi enemigo y mis enemigos son espirituales. Él ha cambiado, es completamente distinto. Pero yo necesito que esas palabras esas verdades estén en mí. Y yo pueda verles, tú no eres mi enemigo, no tengo por qué enojarme y pelearme contigo hasta el punto de no hablarte, porque no eres mi enemigo, no eres mi enemiga. En la educación, en la enseñanza, en todas estas cosas necesitamos que sean establecidas verdades, sus verdades, y nosotros podamos aún guiar a otros, pero no en base a mi perspectiva o a mi verdad, ¿no? O lo que yo creo que es verdadero, ¿no? Sino a lo que Dios dice. Y estaba, por ejemplo, escuchando el otro día, le hacían una pregunta a la IA y le decían, ¿no? Si tú fueras el diablo, ¿qué me dirías, no? Y es bien interesante la respuesta de la IA porque decía, ¿no? Decía 3 cosas. 1, te diría que obedezcas a Dios, pero no en todo. Lo otro, te diría que la verdad es relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y la última cosa que te diría, lo más importante es que tú seas feliz. Y yo decía, wow, qué fuerte. No, es lo que el mundo practica, lo que vivimos, ¿no? Lo que vemos alrededor muchas veces. Que a veces pensamos que se trata de nuestra felicidad o que realmente no, el Señor no ha querido decir esto, cuando sí ha querido decir eso. Entonces relativizamos muchas cosas del Señor y creemos que si no obedecemos todo no hay problema. Realmente
Yo decía, Señor, esto podría decir que solamente los que no te conocen lo hacen, pero no, aun conociendo al Señor, podemos caer en este juego, ¿no? Del enemigo y vivir así. Por eso les digo, necesitamos realmente que sus verdades sean establecidas en nosotros, o sea, sean parte de nosotros, seamos nosotros en esas verdades, ¿no? Seamos nosotros moviéndonos en él. Bueno, entonces seguimos. Ya. Les decía, es una puerta por la cual nosotros podemos entrar nuevamente para poder involucrarnos cada vez más y conocer cada vez más a Dios. Es algo que, dice la palabra, toma la eternidad, ¿no? Conocerlo a Él es la vida eterna. Es más fácil escuchar a Dios cuando no tienes una agenda. Simplemente lo estás buscando para conocerlo a Él. Porque Dios te puede responder, pero otra cosa es que te acerques a Él solamente para conocerlo, ¿no? Dios en su misericordia hace milagros, Dios en su misericordia sigue moviéndose con tanta paciencia con nosotros, pero otra cosa es acercarnos a Él para conocerlo. Para decir, esta es mi agenda y tengo todas estas cosas que hacer, pero las voy a dejar aquí un rato y, Señor, háblame como tú quieras. Es distinto, ¿no? Aun cuando se acerquen a nosotros, mira, yo quisiera decirte todo esto, pero ¿cómo estás tú? A que te pregunten a ti, ¿no? ¿Cómo estás tú? A ver, contame. Es distinto, ¿no? Porque es como que tú te sientes como, ay, yo le intereso a esta persona, ¿no? O sea, no solo me está pidiendo un favor, sino realmente le intereso como persona. Lo mismo sucede con Dios, o sea, si bien es Dios y es todopoderoso y Él es autosuficiente en sí mismo, nos ha creado para tener una relación, una comunión con nosotros, ¿no? Entonces es muy distinto que nos acerquemos de esa manera. Y es importante saber cómo nos acercamos. Aún preguntarle, Señor, no sé ni cómo me estoy acercando, pero tú disiernes mis motivaciones. Tú sabes realmente qué hay en mi corazón. Aclara, ¿no? Aclara mi corazón, mis pensamientos. Ya, ahora mis ovejas oyen mi voz, dice. Entonces necesitamos entrenar nuestros sentidos. A ver, vamos a ir un ratito a Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y aquí nos habla sobre estos sentidos, los sentidos espirituales que tienen que ser ejercitados, o sea, hay que practicar. En 1 Timoteo 4:7 nos dice, pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de las viejas. Bueno, esto dice esta versión. Más bien, disciplínense a sí mismo para la piedad. Sí es importante esto. Y el ejercitarlo prácticamente es eso, ¿no? O sea, vas al gimnasio y no vas a ver músculos de la noche a la mañana, a menos que tomes químicos, pero esos son malos para la salud. Lo importante es una práctica constante, ¿no? Para que realmente puedas ver resultados, ¿no? A la primera, no fue 1 kilo alzarás, y a la segunda 2 y poco a poco más peso hasta que ya realmente tu cuerpo tiene la capacidad de alzar peso. Y aquí nos habla y nos dice que esta práctica de los sentidos nos va a permitir comer alimento sólido, o sea, es aquello que nos lleva a la madurez. Y Dios quiere que maduremos, ¿no? Dios nos está llevando a eso, o sea, Él quiere que crezcamos, que seamos adultos. Él confía las cosas de su corazón cada vez más a los adultos, ¿no? Como los adultos con los adultos hacen, o sea, no, a los pequeños sí es importante muchas de las cosas que los niños dicen, porque hablan de parte del Señor, pero hay cosas que los adultos solo van a hablar con otros adultos. Y Dios quiere eso para nosotros, ¿no? Que lleguemos a esa madurez y para eso necesitamos esta práctica, necesitamos ejercitar nuestros sentidos, nuestro oído, nuestra vista, bueno, están también el olfato, la lengua, el tacto, que también hay mucho de espiritual en esto, o sea, son nuestros sentidos espirituales, pero en esto de escuchar la voz es bien importante ejercitarlo. Nuevamente les recalco, o sea, cuando nosotros vamos a orar, o en el caso de ponernos en la brecha e interceder, es bien importante escuchar a Dios. Sí es importante lo que vayamos a orar, pero va a depender mucho de lo que hayamos escuchado. Y muchas veces no escuchamos con claridad porque ya tenemos una posición con la que nos hemos acercado al Señor. No, esta es mi posición. Y es distinto, como hace rato les decía, esta es mi posición, la pongo a un lado y quiero escucharte a ti. Quiero saber lo que tú estás diciendo con respecto a esta persona, a esta situación, a lo que está pasando en el país, a los políticos, a los marchistas, a los bloqueadores, hablando en nuestro contexto paceño y boliviano. Entonces, sí es importante.
es importante el ejercitar, ¿no? Practicar constantemente para que sean activados, para que podamos oír y percibir. La meditación va a tomar tiempo, pero en este proceso, a medida que vamos creciendo, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y eso es lo importante, su presencia está ahí. Tal vez no sientas nada, tal vez no veas nada, tal vez no entiendas nada, pero Él va a poner paz en tu corazón. Y ya, si hay paz en tu corazón, ya es luz verde, tú sigue adelante, está tranquilo y dice, Señor, tú estás conmigo en esto. Yo quiero crecer en esto, ¿no? Hay una gran compañía y es la del Espíritu Santo. Muchos que han recorrido este camino de la meditación han aprendido que algo importante y una clave es el descanso, ¿no? No me dejo de esforzar ni de rendir descansando. Es interesante, ¿no? Que en el descanso nos esforzamos por continuar, nos esforzamos por no rendirnos y seguir adelante, ¿no? Ya. Ahora, algo lindo de esto del descanso, y me gusta mucho, porque sí lo van a percibir y lo van a poder vivir, es el abrazo del Señor en eso. Es el abrazo, el Señor viene y te abraza en tu tiempo de descanso, es como que ya tranquilo, y te tiene ahí como un papá a su hijo, ¿no? Y eso es hermoso, o sea, no hay comparación con eso, ¿no? Y por eso sí les animo, ¿no? Entran y dicen, Señor, aquí estoy, y Él nos abraza. Entonces el reposo es un acto de confianza, decirle, aquí estoy, Señor, yo confío en ti, ¿no? Ahora, hay ciertas cosas que nos bloquean, ¿no? Y son la presión, a veces la desesperación, ponía en mis notas, ¿no? Y Dios nos va a encontrar en esas situaciones de bloqueo. Eso es lo de bueno. O sea, tú puedes estar así como mal, ¿no? Mal, en una situación complicada, entonces no puedo meditar, no puedo sentarme, no puedo leer, no puedo escuchar una alabanza, nada. Y sabes que Dios te va a encontrar ahí, en ese preciso lugar. Eso es lo más hermoso de todo este proceso. Como hace rato les decía, el Espíritu Santo nos acompaña y nos encuentra ahí. O sea, aquí ya te encuentro, tranquilo. O sea, no es como nosotros nos imaginamos. Aún sus pensamientos sobre nosotros son tan diferentes a como nosotros nos imaginamos. Pensamos que Dios debe estar decepcionado de mí, pero no es así, o sea, como si no nos conociera, Él nos conoce, ¿no? Él sabe por dónde caminamos y Él sabe por dónde no deberíamos de caminar, pero aún así, en ese acompañarnos nos ubica, ¿no? Nos encamina nuevamente y nos encuentra. Así que, como les decía, si no sientes nada, no importa, la cuestión es que simplemente estés ahí, digas, aquí estoy y ya. Y Él nos va a encontrar en ese lugar, ¿no? Y eso es muy especial en los lugares de bloqueo. Y saber que aunque todo parezca bloqueado, Él abre una puerta para nosotros. Y ya sea que a la primera encuentres una palabra o cada día buscando el Señor resalte algo, resalte un versículo, o resalte una alabanza, o resalte algo, pero en este caso quería enfatizar un poco más con las escrituras, por lo que les explicaba al principio, de que no las debemos ignorar. Todo lo contrario, Dios quiere que las conozcamos y lo reconozcamos a Él en ellas, porque el Espíritu Santo ha inspirado toda la Escritura, ¿no? Eso es lo que dice su palabra y Él nos las va a revelar, porque la ha inspirado, ¿no? Entonces, vamos a poder ver esta puerta abierta y el Señor nos va a mostrar en que necesitamos ser amados y Él nos abraza, ¿no? Ahora, necesitamos, como al principio les decía, calmar todo ruido ajetreado en nuestras vidas, que a veces también correteadas, a veces bien desordenadas también, ¿no? No es que no, si no nos necesitáramos que las ordene. Entonces el Señor viene y lo hace. Ahora, hay un versículo o dos versículos que también me gustaría que los leamos. Uno está en Mateo 6:33 y yo sé que todos la conocen, la han leído, la han escuchado. Y dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esta palabra buscad en el original habla de una búsqueda continua. No es simplemente buscado ayer y ya pasó. No, buscad es algo continuo, o sea, buscar constantemente, todos los días. Y primero su voluntad, su reino, dice, ¿no? Buscamos primero, entonces como que pone el orden bien clarito, no podríamos perdernos. Su reino, el reino de Dios y su justicia, añade su justicia, ¿no? Y todas las cosas os serán añadidas. Es como si Dios te dijera, yo me encargo del resto, ¿no? Tú haz esto, esta es tu parte.
buscar primero mi reino y mi justicia, y yo me encargo del resto, yo me encargo de todo lo demás. Pero a momentos nosotros nos enfocamos en todo lo demás y queremos buscar después su reino y su justicia, ¿no? Pero el Señor siempre nos encamina y nos vuelve al camino. Y eso es muy bueno, y esa es la confianza que nosotros tenemos. En Lucas 18:29 dice, no, Él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios y no haya sido recompensado. Entonces, algo que nos dice, ¿no? Es que todas estas cosas que sí son importantes, al final Él las va a hacer. Todo lo demás, Él lo va a hacer mientras nosotros estemos enfocados en lo que el Señor quiere. Eso es lo que quería mencionar con respecto a este versículo, Mateo 6:33. Yo creo que el Señor quiere prevenirnos del afán, ¿no? Del afán de todas estas otras cosas. Hay una de las palabras que muchas veces yo la repetí en mi vida hasta que creo que el Señor ha ido limitándome y poniendo como una luz roja cada vez que la mencionaba, y era me preocupa. Yo era la me preocupa, ¿no? Me preocupa esto, me preocupa lo otro. Y andaba preocupada, ¿no? Preocupándome. Y creo que el Señor como que un día ha resaltado el me preocupa, ¿no? Y me dice, pero ¿qué tanto te preocupa, no? ¿Qué puedes hacer preocupándote? Y yo decía, wow, es verdad, al final, ¿qué puedo hacer preocupando? No hago nada preocupándome, solamente me estreso más, me pongo mal, ¿no? Porque estoy bien preocupada, ahora qué va a hacer de esto, me preocupa, ¿no? Me preocupan estas situaciones, me preocupa mi vida, todo me preocupaba, ¿no? Y ese me preocupar, la verdad, no es muy real en el reino, ¿no? Yo no lo veo a Dios, me preocupa tu vida, ¿no? Me preocupa cómo estás. No, el Señor está gobernando, dice su palabra. El Señor me está diciendo, deja de preocuparte y comienza a buscar mi reino y mi justicia. Y yo, ay, Señor. Y todo lo que te preocupa, todo lo que te está preocupando, yo voy a hacer. Es más, yo creo que ya Dios ha obrado tanto en la cruz, todo lo que no podía yo hacer, porque ahí sí podía estar preocupado, nadie nos ha salvado, no hay salvación para nosotros, creo que ahí sí podríamos estar preocupados, pero Dios ya lo ha hecho, ¿no? Ya lo ha hecho, y por eso les digo, a momentos yo estoy otra vez, ay, me preocupo, y era como que, una luz roja ahí, y yo, ay, Señor, sí es verdad, perdón por preocuparme, perdón, ya, Señor, voy a estar confiando, ya de pronto necesito calmarme un rato, respiraré, como les decía la anterior vez, una sonrisa y qué tensos están mis músculos y pidiéndole perdón al Espíritu Santo por tensionarme tanto y tensionar a mi cuerpo. Entonces necesitamos esto. Otra de las palabras que también quiero que la veamos está en Lucas 10:38, que también es súper conocido. Cuando Jesús visita la casa de Lázaro con Marta y María, ¿no? Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Ay, qué hermoso, ¿no? María dice que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Escuchaba a Él, ¿no? El Señor quiere que nos sentemos a sus pies y comencemos a escuchar su palabra. Es bien importante. Es de lo más obvio y de lo que, como les decía, este versículo, lo han debido escuchar varias veces, lo han leído muchas veces, pero es algo en lo que el Señor quiere que estemos, no solo en este tiempo, sino ahí, que nos sentemos a los pies del Señor y escuchemos su palabra. Me siento, porque es importante, quiero escuchar, quiero saber lo que dices, quiero permanecer en este lugar, porque las preocupaciones van a estar ahí. Dice que Marta se preocupaba, como les decía, ¿no? Se preocupaba con todos los preparativos. Y tal vez si Jesús hubiera ido a mi casa o yo hubiera estado en ese tiempo, tal vez me hubiera preocupado, ¿no? Uy, no, mira, no han barrido la alfombra, uy, cómo Jesús se va a sentar en ese sillón. Y ahora los vasos, no, de todas esas cosas que son los afanes diarios que nos preocupan y nos ocupan también, ¿no? Pero había una mujer que se llamaba María y estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Y creo que eso es bien importante. Jesús es el que sabe esto mejor que nosotros. No le está diciendo a Marta, ¿sabes qué? Lo tuyo no es importante. Sí, está bien, o sea, hay cosas que hay que hacer. Pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y este sentarnos y este estar ahí con el Señor no nos va a ser quitado.
Es algo que vamos a atesorar por la eternidad. Es nuestro, o sea, es algo que tú ya tienes. Tu tiempo escribiendo en este cuaderno puede que para otros no tenga mucho sentido hasta que conozcan y se conecten con el Espíritu Santo, pero sí tiene mucho sentido. O sea, lo que vayas resaltando en la Biblia y de pronto vuelves a leer, wow, y te encuentras nuevamente con esa puerta y vuelves a entrar a través de ella y hay más para ti, eso realmente nadie te lo va a quitar. O sea, no hay polilla que se coma, no hay nada que lo corroba, no hay ladrón que te lo robe. O sea, eso es tuyo y por siempre, ¿no? Y eso es hermoso. Entonces, ahora les voy a pedir que simplemente estemos en silencio con las palabras que, ¿se acuerdan? Hemos visto a Habacuc, volvemos a Habacuc. Si quieres, puedes darle una leída rápida en silencio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a estar 10 minutos en silencio. Y a lo largo de estos 10 minutos el Señor resalta algo, solo escribe la palabra, no la busques, no la trates de interpretar, nada, solo escríbela, vuelves a cerrar tus ojos. Otros 10 minutos, no hay ninguna palabra, tranquila o tranquilo, no te preocupes. Pero eso sí, te voy a pedir que primero en silencio solamente leas muy rápidamente esto o lo leas y cierras tus ojos y esperamos en el Señor ya lo que Él nos quiera resaltar.
Bueno, sí, ya han pasado rápido. Yo creo que tienen varias impresiones, eso espero, y que haya sido también un tiempo bueno de aprender, ¿no? Y de caminar en esto. Lo que les voy a pedir ahora es que yo creo que si han anotado algo durante la semana puedan ir orándolo, preguntando al Señor. Hay algunas otras personas que van a ver seguramente el video después durante estos días. Y cuando lo hagas, haz el mismo ejercicio. La siguiente lección, o sea, la siguiente semana, vamos a empezar compartiendo lo que el Señor nos ha hablado en parte hoy y los días que van a venir. Aparte el tiempo de acuerdo a como tú lo consideres bueno, ¿no? Para poder hacer esto. Sí es importante, estamos creciendo en esto y crecemos sí de a poco, pero constantes, ¿no? Cada día lo hacemos. Es una lucha, ¿no? No es que es fácil, pero tiene buenos frutos. Así que les voy a animar a eso. Tienen su libreta, tienen su Biblia. Pónganlo delante del Señor. Algo que él me resaltaba a principios de año era, bueno, ahora cómo leo la Biblia. Y cada año como que es diferente, ¿no? Como el Señor me va mostrando. Y este año algo que me ha mostrado a través de una palabra que me daban era que lea los de cada libro, el tercer libro de cada libro de la Biblia, el tercer versículo. Entonces era el 3:3, ¿no? De toda la Biblia. Y yo decía, wow. Y uno a veces piensa, no, bueno, ¿qué va a decirme esto? Uf, no, eran cosas muy interesantes, muy precisas para ese momento que Dios me ha estado hablando y llevando otras cosas más, ¿no? De la misma palabra. Voy a orar para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se ha unido durante este tiempo. Señor, tú eres el que nos está enseñando, tu Espíritu es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos lleva por buen camino, Señor. Señor, yo te pido que pongas en mis hermanas, en mis hermanos, un hambre por tu palabra, por las Escrituras. Pon un hambre profunda, Señor, un hambre profunda. Un hambre de querer leer, Señor. De querer conocerte más, de poder experimentar estas escrituras, Señor, en nosotros, tu vida misma en nosotros, Señor. Señor, y que cuando leamos la palabra sea abierta y podamos maravillarnos de aquello que has preparado, Señor, para nosotros desde la eternidad. Señor, que podamos encontrarnos contigo, que podamos reconocerte en los versículos, en los capítulos, que podamos ver lo que los profetas veían, que podamos admirarnos mientras leemos los salmos de quién eres tú, de la obra que has hecho, de cómo te has manifestado, de cómo hablabas Israel y cómo te mostrabas, de que podamos ver los evangelios y podamos quedar sorprendidos de cómo te has encarnado, cómo te has hecho hombre para habitar en medio de nosotros. Espíritu Santo, ábrenos la palabra. Abre las escrituras, abre nuestros ojos, límpialos para ver con claridad. Señor, líbranos de ser lectores casuales. Llévanos a meditar en lo profundo de tus aguas, a ver esos pensamientos altos que has preparado para nosotros. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos caminar guiados por ella. Queremos entender, Señor, cuán maravilloso es este propósito y esta vida que nos has dado. Señor, ¿qué nos va a diferenciar del resto del mundo, Señor? Si no eres tú en nosotros, si no es la revelación de tu Espíritu en nosotros. Háblanos, Señor, yo te pido que durante estos días, a medida que abran su Biblia para meditar en esto de Habacuc, Señor, sea tan profundo aquello que hables a cada corazón, que sea una verdad en la que nos establecemos, Señor. Padre amado, que podamos atesorar tus palabras,
que podamos guardarlas en nuestro corazón, que nuestra memoria esté llena de ellas, Señor, para que después nuestros labios hablen vida, Señor. Traigan paz, traigan esperanza, traigan reconciliación, traigan corrección, pero desde tu corazón. Señor, queremos ser de aquellos que nos sujetamos a tu palabra, que nos sometemos a ella, que somos sumisos ante tu verdad, Señor, porque es buena para nosotros. Que no somos fácilmente manipulables porque no ignoramos tu verdad, Señor. Ni tampoco manipulamos a otros porque no es tu corazón, Señor. No nos enseñoreamos de nadie, Señor. Tú eres el único Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. No queremos correr como si no sabiendo a dónde vamos, sino una visión. No queremos correr así. Queremos esperar y escucharte, porque tú das la dirección. No queremos cargar un peso que no nos corresponde, algo que tú no nos estás mandando a llevar. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Que sea una semana llena de tu presencia, Padre. Te veamos en todo, Señor. Amén.